empezado el video y no lo puedo compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? ¿Cómo se encuentran? Pues esperemos, vamos a dar unos cuantos minutos para que las personas se vayan conectando. Eh, Vamos también aprovechando a invitar al maestro John Inti Miski de Medicina Trascendental. Tras... Ok. Hola, ¿qué tal? A las personas que se van conectando, antes que nada, muchas gracias. Estamos dando unos pequeños minutos. Estamos dando unos pequeños minutos para comenzar esta charla y esperamos a nuestro ponente en esta ocasión. Conectarse. Nuestro invitado especial de esta ocasión. Hola, hola. Ahí está, Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado John? ¿Todo en orden? Por aquí ya listos para esta charla tan interesante. ¿Cómo estás, mi estimado John? Muy bien, son días de mucha actividad, estoy haciendo ahora un ayuno particular, entonces ahí administrando la energía, preparando también una actividad que tenemos este domingo ahí en el Huerto Roma, así que, bueno, y con ganas de compartir algunas reflexiones respecto a este tema. Maravilloso, exquisito. Vamos viendo que las personas se van conectando, ya estamos en punto de las 7 de la tarde, pues vamos a comenzar, damas y caballeros. Em, Tengo el gusto de presentarles a un ponente muy interesante, como tal practicante de las medicinas ancestrales. Su nombre es John Inti Miski, como tal recibe su nombre por parte de la tradición andina Inti Miski. Él nace propiamente en un contexto de medicina moderna. De hecho, su padre actualmente es neurólogo, su madre es alergista. Es algo muy interesante porque desde que tengo la oportunidad de conocer a John, siempre es muy interesante el contraste de perspectivas que nos puede ofrecer o que nos ha ofrecido incluso durante las prácticas o expediciones que hemos hecho, siempre dando un punto de vista desde la medicina alópata, desde la medicina moderna y el contraste de la medicina tradicional. Actualmente, John Intimiski es académico en el campo de la comunicación, tiene estudios culturales también, es investigador de doctorado con tesis sobre psicología y metafísica. Es actualmente médico tradicional por parte de la tradición andina y la tradición mexicana. Es estudiante de alquimia de laboratorio y miembro del colectivo Medicina Trascendental, quienes hoy en día se dedican a compartir con muchas personas diferentes técnicas terapéuticas de sanación. Pues mi nombre, damas y caballeros, soy Carlos San Antonio, encantados de poder compartir con ustedes esta charla. Mi estimado John, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien, con ciertos nervios porque es momento de exponer algunas ideas que vengo procesando hace un tiempo, preocupaciones, algunas cosas que hemos intercambiado con colegas. Eh, y la verdad es que, bueno, siempre que uno expone reflexiones es una manera de constatar la coherencia, la ubicación también es. Así que, bueno, démosle. Adelante. Vamos a abrir entonces la mesa. Hay un tema muy importante dentro de los puntos que me compartiste que llamamos los problemas esenciales. ¿Cuáles serían estos problemas esenciales, mi estimado John? Y antes de entrar, un pequeño paréntesis. Eh, Todas las personas que nos están escuchando en esta charla, por favor, si tienen alguna pregunta, si desean hacer alguna aportación, si desean generar algún comentario, pueden hacerlo en la caja de comentarios con total confianza. ¿De acuerdo? Ahora sí, mi estimado John, adelante, por favor. Bien, bueno, es un tema muy interesante para abordar, siendo que dentro de los caminos del conocimiento esencial, de la tradición espiritual, incluso de la medicina tradicional, hay un principio básico que es el de la discreción. La discreción en todos los caminos espirituales cobra el carácter de una virtud superior, ¿sí? Uh De -huh. hecho, en ciertos caminos habla de que uno no puede acceder a realidades del mundo espiritual, sino que tiene esa virtud para conservar los tesoros que ahí adquiere.
¿sí? Ujú. Ese es un punto interesante. Otro punto también es que este diálogo, yo lo pensé, podía ser interpretado como un encuentro de chisme, que entre tú, Charlie y yo íbamos a estar chismeando quién abusó de tal persona, quién mató a tal persona, etcétera, que nos faltan ejemplos de eso, pero no viene a ser el contexto. El contexto de Claro, análisis un poco tiene que ver con todas las prácticas enmarcadas dentro de los fines medicinales, ¿sí? De las por plantas supuesto, sagradas. por Dejando supuesto. de lado, por ejemplo, lo que son los usos tradicionales de las comunidades, dejando de lado también las dinámicas sociales con la medicina, de los grupos que trabajan de manera más interna, y también las prácticas psiconáuticas que ya están enmarcadas dentro de otros criterios, ¿sí? Para mí es muy interesante porque dentro de mi camino, y justamente lo acabo de ver que se conecta a mi papá, yo estoy como Mm, influenciado por dos vías, por la vía alópata, yo me crié en un entorno en el cual de niños con mi hermana vivíamos en un departamento de 2 recámaras, eh, y en una era el consultorio de mi padre, en otro teníamos los colchones y de día se utilizaba la sala para sala de espera y de día tiramos colchones y dormíamos ahí. Entonces me crié en un entorno de medicina moderna, pero al mismo tiempo en mi familia había como indicios de medicina tradicional presente. ujú. Desde una abuela que hacía cura de empacho, incluso mi papá siendo médico alópata hacía tira de cuero, había una abuela también que manejaba como lectura de tarot, varios tipos de cosas en donde lo mágico como y lo científico estaban como de la mano. Por otro Interesante. lado, hay algo particular que yo en su momento tenía el interés de dedicarme a la medicina, por el lado me interesaba la cirugía, por ejemplo, pero vi que el conflicto de la nueva era tenía que ver con la guerra comunicacional, ¿sí? El conflicto Wow. de la cultura y elegí irme por ese lado. Entonces también dentro de mi perfil encuentro como una modalidad escéptica, ¿sí? Escéptica científica, por otro lado, una disposición antisustancias, ¿sí? A mí me interesa siempre la línea más griega del conocimiento espiritual, entonces es el trabajo en la razón y la virtud. Entonces meterse algo de manera exógena es casi un mermar el poder personal. Y por otro Ujú. lado también muy individualista, ¿sí? Sin hijo de estos tiempos modernos de disolución, con poca conciencia de lo que tiene que ver como la Pachamama, todas esas cosas integrativas. Sí. Entonces, así es que me fui formando y el camino de la medicina llega a mí después de un largo tiempo, en el cual, en pos de la búsqueda del conocimiento, llega un momento donde me encuentro con las plantas. Y este es el contexto importante desde el cual voy a hablar de todo esto. Ujú. El propósito un poco de elegir este tema tiene que ver con trabajar con los peligros de la idealización. Hoy no estamos en una etapa de condena de las plantas sagradas, sino estamos en un momento de auge. Por Y hay peligros supuesto. de esa idealización en el uso. Por otro lado, también para fomentar prácticas más seguras en el trabajo medicinal, el trabajo con las medicinas y para reducir riesgos, que es un gran tema en cuestión, Claro. al mismo tiempo para fomentar una comunidad más sana y más profesional, que es un tema de, bueno, nosotros, pese a que nos necesitamos, formamos parte de una comunidad de servidores de medicina alternativa, por decirlo de una manera, y lo interesante es que podamos sentir ese orgullo sano de formar parte y no estar como compartiendo cartel con depredadores sexuales, con manipuladores, con psicópatas, con mercaderes de la medicina. Entonces también tiene que ver un poco con eso. Ok. Elegí un poco este título del lado oscuro porque lo cierto es que todo tiene su lado oscuro, todo tiene su sombra, ¿sí? La misma divinidad tiene su sombra. Lo interesante es cuando a veces pensamos, bueno, ¿cuál es el lado oscuro de las medicinas? Bueno, todos dicen el facilitador, el guía de una ceremonia, Ah, el lado ah, oscuro. Lo cierto es que sí, sí, pero hay muchas otras aristas que vamos a tener en cuenta un poco en esta exposición, y el objetivo es iluminar ese lado oscuro con algunos temas. Dentro de lo que son los problemas esenciales que estuve reflexionando dentro de estas prácticas, como enumeré unos 9 o 10 tópicos. El primero es el más conocido y el que estamos dejando atrás, que tiene que ver con la satanización de las medicinas, ¿sí? El tema de que son como herramientas del demonio, el tema de que pueden matar. Y lo cierto es que cuando se pueden matar las medicinas, sí, sin duda pueden matar. Hay muchos casos de gente muerta por consumo de medicinas. Pero todo tiene que ver con los malos usos, ¿sí? Lo interesante es que ataques cardiorrespiratorios se dan muy frecuentemente, crisis hipertensas también. El tema es cómo nosotros elaboramos un cuadro de contención para aminorar ese tipo de riesgos. Hay una expresión de Paracelso, alquimista, médico no ortodoxo del siglo XVI, que planteaba todo es veneno y nada es veneno, ¿sí?
solo la dosis hace el veneno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Solo la Que dosis, de hecho. claro, con una cuestión de dosificación, ¿sí? Me gusta pensar de que la Coca-Cola puede ser en México una de las principales causas de diabetes, ¿sí? Al mismo tiempo de que puede ser una gran herramienta cuando alguien tiene una baja de azúcar, por ejemplo, ¿sí? En Temazcal conocemos Sí. a Oki que utiliza la Coca-Cola cuando a alguien se le baja el azúcar. Lo interesante también es que a veces tenemos como intocables los fármacos, ¿sí? De la industria farmacológica, pero tenemos un montón de casos también de intentos de suicidios con el uso de benzodiazepinas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánta gente no conocemos que se ha intentado suicidar con sobredosis de benzodiazepinas, por ejemplo, clonazepam, ansiolíticos de distinto tipo? ¿Sí? Claro. Entonces, tampoco es para endiosar los fármacos. Después está la cuestión de el endiosamiento de las medicinas, que es un gran asunto en este caso, porque escuchamos a veces decir las medicinas van a cambiar el mundo, más de una vez he escuchado el 5-MeO-DMT va a cambiar el mundo. Son la panacea. Totalmente. La gran cuestión acá es que las medicinas sagradas o las plantas maestras han dejado mal a muchas personas. Sí, claro. ¿Sí? Muchos cuadros psicóticos, más allá de los riesgos de la salud, han habido serios problemas de bienestar emocional, problemas de gente que queda con ansiedad, gente que queda ida, gente que, incluso en un punto más sutil, que lejos de trabajar con su personalidad o su ego, la fortalecen a través de las medicinas, lo cual parece una paradoja, ¿sí? Después, la gran pregunta en ese sentido ¿es la planta, es la medicina la que deja mal a una persona? ¿O es el guía que promueve eso? ¿Sí? Y para mí hay algo interesante en eso relativo al autoconsumo, ¿sí? Claro. ¿Cuántas personas acaso no hemos visto autoadministrarse alguna planta sagrada y tener serios problemas a posteriori? En nuestro colectivo intentamos tener como un uso muy consciente de todo y hemos tenido muchos casos de personas que han caído, por ejemplo, en un uso diario de la medicina de la yanga, por ejemplo, ¿sí? Y han después mostrado síntomas de parasitación, problemas de insomnio, dolores de cabeza, pérdida como de la integración de su ser, por decirlo de una manera, sintiéndose vacíos, sintiéndose perdidos, ¿sí? Accidentes hay un montón, pero lo interesante es que se pueden dar tanto por autoconsumo como también por estar en manos de un experto. Y no voy a plantear nombres aquí, pero conocemos muchos casos de personas que han ido con los mayores expertos de Bufo Alvarius, por ejemplo, incluso con guías de gran tradición, por ejemplo, en la ayahuasca, y han quedado mal, ¿sí? Después hay un punto también interesante que es el tema de cómo hoy en día se están planteando las medicinas sagradas con una implícita vía de enajenación individual. ¿Qué significa esto? Que quito mi responsabilidad respecto a la conducción de mi vida, de mi bienestar, de mi actuar impecable y se lo deposito 100% a las plantas, a una ceremonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago todo mal 24/7 y después voy a una ceremonia y de alguna manera expío mis errores, que es un mecanismo muy similar al modelo expiatorio de la confesión católica en este caso, ¿sí? Lo interesante es que puedo equivocarme, tener errores, ser una persona desleal, una persona poco ética, pero lo suplo con una ceremonia al mes, ¿sí? Vomito todos mis errores, todo el daño que he hecho. Lo interesante es que de esa misma manera las medicinas terminan siendo una vía por la cual nosotros perdemos soberanía espiritual. ¿Qué significa eso? Perdemos la responsabilidad en la conducción de nuestros actos certeros o nuestros errores. Entonces, hay de alguna manera también una potestad de cada persona que trabaja con las medicinas de favorecer una curación, favorecer una sanación o bloquearla también. ¿Cuántas personas hemos visto que están aferradas a que la medicina les diga lo que quieren escuchar? Eso lo vemos con los oráculos. Gente que va a una tarotista, ¿sí? Incluso, por ejemplo, me ha tocado incluso también dar con casos donde se toman los procesos de ceremonia como una especie de evasión o como una forma de recreación propiamente es que ya me siento mal, ya me siento otra vez deprimido, tengo que ir, pero tengo que ir otra vez a tomar, ¿no? A la ceremonia, tengo que ir otra vez a consumir. El tema es que, pues bueno, o sea, es cada mes, o sea, es mes tras mes. Entonces, caemos en este círculo vicioso del cual hablas también. Totalmente. Y eso tiene que ver con uno de los puntos que toco más adelante, pero por ejemplo el punto 4 es el tema de las promesas y expectativas
en torno a estas herramientas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de el despertar espiritual en torno al uso de medicina sagrada? El ¿Sí? despertar de la conciencia propiamente. Lo interesante, incluso principalmente en los eslogans de ceremonias se habla del despertar espiritual, incluso sería un tema interesante dentro de los que están conectados online, ¿quién ha experimentado eso? Porque es más un mito que una realidad. Y de hecho, afortunadamente no hay un estado de estar dormido para después despertar, pues acabaría ahí la evolución. ¿Sí? Lo interesante dentro de todos los caminos espirituales es que hablamos siempre de un desarrollo espiritual, no un despertar de la conciencia, donde despierto lo viejo, lo que estaba en el subconsciente, como en la parte baja de mi historia, sino el desarrollo y desenvolvimiento de la conciencia a través de la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, cuando se habla de despertar espiritual, se está generando una expectativa, ¿sí?, que está mucho más lejos de la verdad y mucho más cerca del engaño, porque en realidad no existe, al menos yo no he tenido el caso de conocer a alguien que diga, sí, yo realmente tuve un antes y un después radical. ¿Sí? A alguien le ha pasado. Hay que ver en qué caso, hay que ver cómo está, en qué estado estaba, si es que realmente tenía una venda a los ojos y se la quitaron, pero por lo general las medicinas lo que promueven es un enriquecimiento, ¿sí?, espiritual. Y lo interesante es que no es que nosotros estamos en un contexto tipo Matrix donde estamos totalmente paralizados. Las limitaciones son de nuestro conocimiento, ¿sí? Son de nuestra capacidad de entendimiento, de nuestra capacidad de asimilación de la realidad. Y lo interesante es ahí cuando están escindidos todos los caminos espirituales del uso de plantas. Y decimos, ¿cuán necesario es que las doctrinas espirituales tradicionales, rosacrucismo, las semíticas, logosofía, filosofías más profundas, lo que sea, empiecen a nutrir de conceptos bases a estas prácticas? Por otro lado, también está la promesa de la medicina te va a cambiar la vida. Ahí un momento, mi estimado John, vamos a hacer ahí un paréntesis, porque nos están haciendo comentarios, es interesante, hasta ahí aguántame tantito. Vale. Comenta Fenry Ramírez, no es despertar, es saber que estás dormido. Bueno, creo que este comentario que hace Fenry nos ayuda a dilucidar incluso cómo podríamos definir en este contexto lo que se podría entender como conciencia o esta definición de despertar propiamente, ¿cómo lo entenderíamos aterrizado a este contexto? Comenta HardMX, wow, suena sumamente interesante. En algún momento se dice que las personas que consumen medicina no pueden generar algún tipo de adicción. Es otro punto muy interesante. Y Lalo091 acierta, dice sí. Entonces, continúa, mi estimado John. Igual si quieres agregar algo, también es muy valioso eso. Sí. El punto acá es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conciencia? ¿Sí? Hablamos de conciencia como un estado de conocimiento, ¿sí? Un estado de atención. Hablamos de conciencia como aquel depositario de los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran división. ¿Para qué sirven las plantas? ¿Las plantas sirven para despertar algo ancestral dormido en nosotros o sirven justamente para poder caminar en el día a día enriqueciendo esa conciencia, ¿sí?, de la cual el espíritu después va a brevar con el fruto de nuestras experiencias, con el elixir de las cosas que vamos aprendiendo, ¿sí? Y ahí hay paradigmas que están abiertos de alguna manera. Por eso, un punto que marcaba también de los temas esenciales es la falta de una base doctrinal en todos estos trabajos. Por ejemplo, vamos a una ceremonia, trabajamos de alguna manera, alumbramos la conciencia, observamos los temas de nuestra vida, las cosas que hacemos mal, ¿cómo implementamos esos cambios en nuestro diario vivir? ¿Cómo? Y eso lo encontramos muchas veces con personas que tienen un gran bienestar, un estado extático de conciencia, ¿sí?, pero después no logran aterrizar esas cosas que la medicina indica. Y lo interesante es que la medicina siempre da tareas, siempre incita a que podamos realizar cambios de comportamientos, de hábitos, ¿sí?, que están siendo nocivos para nuestra vida y que de alguna manera limitan nuestro paso evolutivo, ¿sí? Después también la proliferación del pensamiento mágico en todo este contexto de medicina es muy fuerte, ¿sí? El pensamiento mágico nos lleva directamente a las soluciones fáciles, ¿sí? Encontramos esta pretensión a veces de sanar cosas muy profundas en las cuales tenemos que trabajar diariamente, ¿sí? Sí, incluso me ha pasado, haciendo un paréntesis, me ha pasado con pacientes que
que ya han tomado medicinas, incluso llegan llegan ya a un punto en el que ni siquiera la medicina les puede ayudar como tal, precisamente porque hay un momento en el que ya no se atreven a dar ese paso para tomar conciencia o darse cuenta de qué situación está pasando con ellos mismos. Entonces, ahí viene esta parte que ya no propiamente, ya no la medicina ya no podría en este momento formar parte de este proceso de toma de conciencia, de evolución. Así es. Lo interesante acá es que, por ejemplo, en relación a lo que preguntaban respecto a la adicción, en el caso de las plantas sagradas no tiene tanto que ver con una adicción propiamente a neurotransmisores o algo que exija un fitoquímico particular, ¿sí? O que el DMT como alcaloide genera una adicción, sino la adicción en el uso de las plantas sagradas es más una condecoración que busca el ego que una demanda del organismo, ¿sí? De la misma manera que encontramos fanáticos adictos al CrossFit, a hablar de Game of Thrones o a decir que son veganos, por más que esas prácticas sean buenas, ¿sí? Pero encontramos que esa personalidad, esa identidad artificiosa que reviste al verdadero ser, se agarra de cualquier cosa para autocondecorarse y mostrarse distinguido respecto al resto de la humanidad, ¿sí? Cuando la enseñanza de las medicinas es el arte de la despersonalización. Bajar los niveles de esa identidad artificial para ir identificando cada vez más la identidad profunda, lo que en los caminos espirituales más teóricos se habla de la individualidad, ¿sí? Después hay otros puntos que son muy interesantes, por ejemplo, la romantización de la naturaleza. ¿Sí? Dame un momento, porque también siguen comentando las personas. Comenta Lalo09, conciencia. Vamos desechando viejas ideas y adquiriendo nuevas y mejores. Comenta M. Vito, justo nunca me imaginé que sería posible ser adicto a las medicinas hasta que encontré a una persona que llegó a mí así. Tal como dices, buscan que la medicina les diga lo que quieren escuchar. Por eso es tan importante el seguimiento post-medicina. Comenta Casa y Yarita Ita MX, se ven personas que toman medicina cada 2 semanas y no permiten que la misma medicina muestre qué tarea hay que hacer ni los cambios necesarios para romper nuestros esquemas. Sara y Sashant, el trabajo comienza después de la ceremonia y la integración de la misma a la vida diaria, ya habiendo recibido los mensajes de la conciencia a través de la medicina, ha sido experimentado gracias y Casa y Yarita Ita MX, pienso que no es adicción, sino el ego y quizás personalidades adictivas. Comentan que correcto el ego, seguro, entonces se dedican a la sensación provocada por la medicina. Creo que está interesante el ritmo que está tomando la conversación porque se toca o podríamos hacer una diferencia entre una cuestión adictiva netamente por consumo de la sustancia. Por ejemplo, en mi caso, que suelo trabajar mucho con tabaco, también es importante saber cuáles son los riesgos del tabaco. En este caso, la potencial adicción a la nicotina, en este caso podría tratarse de una potencial adicción química. ¿Por qué? Porque la nicotina va a trabajar en los receptores cerebrales que se relacionan con la dopamina. Entonces, por eso es generalmente las personas cuando toman, se sienten tristes, deprimidas o ansiosas, recurren a este alcaloide que baja la presión, baja la actividad del sistema nervioso y empieza a actuar como un precursor de serotonina. Entonces es normal que genere estos estados de bienestar. Ojo, ¿a qué me refiero? La adicción como una causa química por parte de consumir una sustancia y la adicción como una necesidad egoica de autosatisfacer mis propios estándares y esquemas mentales. Ahora sí, mi estimado John, por favor, continúa. No, y ahora, si nos da el tiempo, podemos hablar del síndrome por serotonina, que es uno de los grandes accidentes dentro del camino a la medicina. Pues lo interesante es, por ejemplo, hace un tiempo leí un artículo de un portal de Estados Unidos donde se hablaba de cómo la comunidad psiconáutica norteamericana estaba compitiendo, estaba en una carrera desenfrenada por llegar, como ellos le decían, la experiencia última, la experiencia de la disolución del ego. Entonces, todos competían a ver quién llegaba primero a la disolución del ego. Lo cual es muy interesante también, porque ¿qué concepto tenemos del ego? Las mismas medicinas enseñan qué rol evolutivo cumple, de la misma manera que enseñan qué rol evolutivo cumple el mal. ¿Sí?
Entonces, nos damos cuenta que la falta de base doctrinal es un tema complicado porque incluso vemos que mucho de lo que se realiza en las prácticas ceremoniales tiene que ver con la palabra, ¿sí? Ujú, El suministrar ujú. es una parte, pero mucho es dar el contexto, explicar cómo operan, explicar cómo de alguna manera asimilar las indicaciones que la medicina da. Entonces, la ausencia de un guía con una base doctrinal de investigación fuerte, teniendo claros los conceptos, puede también llevar a una mala asimilación de ese trabajo. Mm, Después lo que quería reforzar el tema de la romantización de la naturaleza, ¿sí? ujú. Muy interesante. ¿Qué significa romantización de la naturaleza? Significa que de repente creemos que la naturaleza es esa imagen idílica, paradisíaca que nos Sí. instalaron, donde todo es verde, no hay sequía, no hay Ah, ah, lodo, ah, hay ah, ah, ah. mariposa, donde determinados insectos y animales son lindos y son buenos, y otros son nefastos, son dañinos. Y hablemos de, bueno, yo quiero tomar ayahuasca en la naturaleza. Yo quiero tomar shanga en la naturaleza. ¿Realmente sabemos lo que estamos pidiendo cuando pedimos hacer la naturaleza? Romantizamos, por ejemplo, voy a ir a la selva a trabajar. Hay gente que se vuelve a la selva, ni siquiera por cómo trabaja la ayahuasca ahí, por los moscos, ¿sí? Entonces, encontramos con que no necesariamente el trabajo más profundo se da en un contexto de naturaleza. Mm, Encontramos que, por lo general, gran parte del problema a la hora de la conexión tiene que ver con los distractores y con las amenazas energéticas, que es un tema que no vamos a profundizar, porque ya es un sí, tema que claro. tiene que ver con Es otro el tema. trabajo como de los médicos tradicionales, pero con todos los peligros que hay en un espacio abierto, con mayor dificultad para contener y con mayores distractores. Ni la ciudad es un infierno, ni la naturaleza es la panacea, ¿sí? Sino todos los falansterios y todas las comunidades utópicas que se crearon en la naturaleza serían la cuna de los iniciados, cuando en realidad muchos de los caminos espirituales y principalmente los de la tradición dicen la gran chamba, el gran trabajo de perfeccionamiento individual está en el medio del caos, ¿sí? Justo estoy leyendo un libro que recomiendo mucho, que se llama Cabalgar el Tigre, de Julius Evola, y plantea justamente las épocas de solución y las épocas de conflicto son las más ricas para el fortalecimiento individual, ¿sí? Por supuesto, incluso hay proverbios chinos que también hacen alusión a estos momentos de crisis, ¿no? La crisis vista desde el punto de vista como una potencial oportunidad de crecimiento. Así es. Y sabes también que es lo interesante, que al mismo tiempo romantizamos la naturaleza como espacio de trabajo medicinal, eh, y también romantizamos el mundo metafísico, ¿sí? La idea de que todo lo que acontece en un estado no ordinario de conciencia, accediendo a la superconciencia, es todo positivo, es todo benéfico, es todo luz. Ujú, Y es lo mismo que la selva. El mundo metafísico es tan caótico y puede ser tan hostil como la polaridad que uno encuentra, por ejemplo, en la selva amazónica. ujú. Hay de todo. Y de la misma manera que el plano físico está lleno de virus y bacterias, el plano metafísico también. Simplemente que se le llama de otra manera. Por eso hay que quitarse la idea de que todo aquello con lo cual vamos a conectar en un trabajo medicinal es bueno y es verdadero. Está lleno de engaños, está O lleno de... agradable. Así es. Por eso también es la cuestión de lo que hoy en día le llaman el set y el setting, el armar un entorno, el sacralizar un espacio, el armar ritualística, limpiar un lugar, que haya alguien guiando, cuidando, etcétera, pues los riesgos son grandes. Y los efectos no son tanto como una herida física muy latente, muy obvia, sino son cuestiones que empiezan como a degradar la energía y la vitalidad de las personas. Entonces, Ujú, encontramos mucha gente que autoconsume, y los encontramos parasitados. ¿Qué significa parasitados? Encontramos su energía vital consumida. Los ujú. encontramos con su espectro electromagnético lleno de suciedades, por decirlo de una manera. Quienes tienen don de la visión como extrafísica tienen la posibilidad de ver eso cuando un campo electromagnético está completamente sucio por justamente estar abriendo como el huevo luminoso a energías de cualquier naturaleza. ¿Sí? Por eso sirven las limpias energéticas. Uno dice, bueno, ¿qué es eso? Te pasan plumas, te tocan el tambor, te limpian con tabaco. Funcionan porque están operando en esa capa de la realidad. ¿Sí? Que nosotros Claro. naturalmente quizás podríamos ver el estado en el cual estamos hoy en día a nivel evolutivo no es natural, pues estamos
constantemente como interferidos por cuestiones artificiosas, pero justamente las medicinas, cuando abren nuestra conciencia, nuestra capacidad de ver un poco más del espectro electromagnético, nos permiten ver esas realidades. Justamente la mujer medicina, el hombre medicina, de alguna manera tienen esa posibilidad de ver para poder operar en esos planos, ¿sí? Ujú. Después está la cuestión de que las medicinas son para todos, y lo cierto es que no son para todos, Es correcto, es ¿sí? correcto. No son para todos. Hay condiciones de salud que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hasta ahí, un momentito, mi Eh, estimado, un momentito, Tal. hacen comentarios. Antes de profundizar en este punto de vista, que también es muy, muy resaltable y muy destacable, el que no todas las personas son candidatos para probar todas las medicinas. Dice Juan José, la misma palabra lo dice medicina, y una medicina no se consume de por vida, solo cuando se está enfermo. Y si ya se depende de la medicina, has dejado tu propio poder. Fenry Ramírez, las medicinas son una herramienta para ese darse cuenta, que es la toma de conciencia. Pero ya lo decía Alan Watts, si recibes el mensaje, cuelga el teléfono. Comenta Jacksaurio Rex, hace algunos años empecé a depender de una medicina, pero me di cuenta de esta dependencia y comencé el desapego. Creo que comprendí que aunque en todo existe bueno o malo, a todo debemos respeto. Y Ujú. hasta ahí vamos al corriente con los comentarios, mi estimado John. Continuamos con Bien. ¿algún comentario que quieras hacer, mi estimado John, de estos No, comentarios? en relación a esto, por ejemplo, eh, es mucha responsabilidad por parte del guía justamente no fomentar ese uso inconsciente, ese uso irresponsable. Mucho tiene que ver con pervertir la función que cumplen. Y ahora lo vamos a hablar un poco más adelante. Cuando vendemos las medicinas como vías del despertar espiritual, como estamos persiguiendo esta disolución del ego, o conquistas espirituales, estamos desnaturalizando esta función medicinal Ujú, que tradicionalmente ellas cumplen, ¿sí? ujú. Entonces yo digo, ¿para qué desperdiciar una dosis de ayahuasca, que es un recurso escaso, cuando estás buscando psiconáutica, cuando estás buscando visión y psicodelia, cuando puedes utilizar un sintético tan abundante como el LSD? ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. No Y le- ahí ya entramos en otros temas como la cuestión de la depredación de los recursos naturales, la Ujú. expropiación de la tierra. O sea, entramos en temas que ya rebasan netamente el umbral de uso medicinales. Ya empezamos a entrar en o sea, otro mar de información. Algo que mencionan, por ejemplo, uno de los chicos que está presenciando la charla, el contexto medicinal. Eso pienso es súper importante porque, como mencionas bien, John, la teoría del set y setting, que es un marco de terapia, un marco de trabajo propiamente para obtener resultados en específico, que tienden a ser terapéuticos. eh, Hay veces que no se considera a cabalidad estos parámetros del set y setting. Entonces, generalmente no se maneja el contexto, no se maneja un ambiente seguro, no se maneja un ambiente tranquilo, un ambiente incluso donde podamos asegurarnos de que no vamos a tener influencia de estímulos que puedan resultar muy perturbadores o muy estridentes incluso para la persona que se va a encontrar en este estado vulnerable de conciencia. Y bueno, de ahí empezamos a entrar en otros temas, pero bueno, continúa, mi estimado John, por favor. Hay, hay que tener en cuenta que esta cuestión de que no son para todos, por un lado, tiene que ver con hay un marco de creencias donde las personas validan determinados tipos de cosas. Incluso hay un efecto dentro del marco de la medicina tradicional que es el efecto nocebo. Todos conocemos el efecto placebo, pero el Ujú, efecto nocebo tiene que ver con los símbolos que nosotros validamos, ¿sí? O requerimos como filtro para aceptar la guía o no de alguna persona. Por ejemplo, ujú. si un guía de una medicina como ayahuasca se viste de traje y corbata, no estaría operando el efecto nocebo. Si nosotros vamos al consultorio médico de un alópata, esperamos ver de alguna manera los títulos expuestos, La eh, bata. las carpetas clínicas. Ese efecto nocebo es importante, pero lógicamente hay mucho depredador y mucho estafador escondido detrás de esos ropajes. ¿Sí? Esto es lo Ujú. interesante, porque comprar una Kushma, que es el atuendo de protección por excelencia de los shipibos y de las comunidades conivos, que de alguna manera tiene toda una simbología y demás, eso uno lo puede comprar si quisiera por 5.000 pesos. No, ¿Sí? como la guaira, ¿no? Por ejemplo, también la guaira que ya la puedes pedir por Mercado Libre y
o Así es. diferentes cuestiones de ese tipo. Entonces, las creencias limitantes es un tema, pero también las condiciones de salud. Y encontramos que no estaríamos teniendo hoy en día un marco como de cuidado, como sí ya lo tiene la medicina alópata, lógicamente en su protocolo científico, la idea de poder tener una historia clínica, de poder hacer un diagnóstico inicial. Nos encontramos que eso falta, porque justamente nos juntamos no tanto a trabajar en un proceso de sanación, sino a vibrar todos juntos, a expandir la conciencia, a despertar espiritualmente. Entonces, esa perversión del contexto lleva a riesgos que pueden ser muy graves. Pero al mismo Sí, tiempo, exactamente. está esta cuestión de la idealización de la medicina, nos hace creer que las medicinas sirven para todo tipo de cosas. La ayahuasca cura todo, el bufo alvarius cura todo. Y eso no es cierto. Exacto. ¿Sí? Incluso los mismos maestros originarios de las medicinas son maestros yerberos. Disponen de un gran espectro de medicinas con diferentes usos terapéuticos. Si en muchos casos la medicina como más profunda, por decir una manera, que puede ser una ayahuasca, no necesariamente es la primera opción de trabajo. Por Al mismo supuesto. tiempo que escuchamos muchas veces decir, no, tomar ayahuasca equivale a 10 años de terapia. Por un lado, si alguien hace 10 años de terapia, debería dejar cuanto antes, porque no existe un tratamiento que tenga que durar tanto. No estaría funcionando si estamos 10 años en terapia. ¿Sí? Justo atendimos esta semana a una chica que estaba hacía 16 años entrando y saliendo de psiquiátricos, ¿sí? Sin resultados. El cuestionamiento de los padres es, ¿cómo puede ser que ahora la traen drogada con clonazepam Mm, y no han buscado alternativas antes de este momento? Estando acá en México, donde hay una concepción de la salud mucho más amplia que en otros lugares. De donde yo vengo en Argentina y mi papá que está ahí conectado no me dejará mentir, casi no hay medicina ancestral por el exterminio que se ha generado a las comunidades originarias de ese territorio. Al ser una planicie era muy fácil encontrar a todas las comunidades y exterminarlas. Entonces, no hay una mentalidad tan abierta a estas prácticas, ¿sí? No hay como aquí en México, en cualquier mercado, un puesto de un yerbero, ¿sí? claro. Entonces también, ¿qué pasa? Encontramos muchos prejuicios con las medicinas y con las plantas, ¿sí? Subestimamos el poder de una manzanilla, por ejemplo. Subestimamos el poder de una mercadela, que en Argentina se conoce como caléndula, bueno, el nombre científico es caléndula officialis. Mm, Y en vez de curar un proceso de una mujer, por ejemplo, por alguna infección, ¿sí? Irritación a la hora de orinar, sangrado, con una mercadela, por ejemplo, ¿sí? Mucha gente dice, no, mi trabajo es monomedicinal, solo de ayahuasca, ¿sí? Y lo cierto es que la ayahuasca no abarca todo el espectro terapéutico de las necesidades. Al mismo claro. tiempo que encontramos como esta cuestión del ego de empoderar ciertas herramientas por sobre otras, ¿sí? Entonces, hoy en día el bufo y la ayahuasca es muy chingón servirlas, pero una yanga no. Ujú. Escuchamos hablar de una yanguita, me doy un toque de la yanguita. Ah, no, la yanguita la probé en una fiesta. Nos estamos tratando de descubrir una herramienta que desde mi experiencia, y creo de tu experiencia también, tiene un potencial terapéutico que no tiene mucho que envidiarle a una ayahuasca. Por supuesto. De hecho eso que mencionas, John, es interesante porque bien dices, a veces hay personas que trabajan nada más con una medicina, digo, sin demeritar para nada, absolutamente nada. Hay personas que así lo llevan haciendo incluso desde épocas de sus abuelos o bisabuelos llevan esta praxis y la siguen manteniendo en vida. Sin embargo, creo que es importante citarlo. También no las enfermedades o padecimientos que se suscitan, por ejemplo, en una comunidad indígena donde están alejados de un ritmo de vida tan estresante, tan agobiante, tan rápido, tan vertiginoso y con mucha disponibilidad de alimentos chatarra, por ejemplo, como lo sería en nuestras ciudades, van a desarrollar diferentes síntomas, diferentes padecimientos, a diferencia, por ejemplo, de una persona en la ciudad va a generar diferentes padecimientos y muchas veces la ayahuasca no podría ayudar o ser una opción tan viable, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una purga, ¿no? Con un recurso más abundante que la misma ayahuasca, que sería el epazote, por ejemplo, por aquí del lado de los Así es. Méxicos. Una limpieza con epazote,
tal vez orégano, por ejemplo, que hoy está muy de moda con esto del pozole, que también tiene propiedades terapéuticas, puede ayudar para una desparasitación, puede ayudar para una limpieza incluso del tubo digestivo y no necesariamente esperarse a la ceremonia de la ayahuasca, siendo que es un recurso más escaso, implica mucha madera para poder lograr el hervor adecuado, la concentración adecuada, mucha liana de ayahuasca, horas de la gente de estar trabajando. Entonces, pues bueno, hablamos también de esta disponibilidad de los recursos. Comenta aquí Casa Yaritaita MX, es muy necesario que el respeto a la medicina sea mayor que la curiosidad. ¿Hay algún consejo que puedan compartir al respecto, mi estimado John? ¿Algo que desees añadir? Respecto a la curiosidad. No, ahí la cuestión es el propósito. Siempre, para todo tipo de práctica, el propósito. Y para mí es importante esta pregunta. ¿Este propósito yo lo puedo resolver sin medicina? ¿Tengo las herramientas al alcance para atender esta necesidad sin tomar una planta? Me parece que eso es muy importante para que el trabajo de una medicina, de abrir la conciencia, de meterme en un contexto ceremonial que tiene riesgos, sea mi última opción. Sí, por supuesto. Sí, John entrando en contexto para todas las personas que se van conectando, John es muy partidario del trabajo que exige una autorreflexión, una autoindagación, una exigencia personal, me explico, una exigencia consciente personal. Algo que también hay que mencionar, por ejemplo, el tema de la curiosidad, que se me hace muy destacable, porque, ojo, si no hubiera sido por la curiosidad, también muchos adelantos que se han llevado hoy en día en la ciencia, pues no habrían surgido. Entonces, aquí pienso que la curiosidad no está mal, sino el para qué lo estoy haciendo. Tal vez mi curiosidad es genuina y digo, ok, mucho se dice de la ayahuasca, mucho se llama de esta información, hay mucha información en internet y me gustaría hacerlo. Creo que ahí yo una recomendación que podría aportarles es que investiguen quién es la persona que está a cargo, cuál es su currícula, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha ocurrido en el detrás de bambalinas histórico en esta persona o detrás de esta persona, porque eso nos pinta también muchos posibles caminos de cómo puede ser la práctica de esta persona y si tiene una cosmoética o no tiene una cosmoética o es más de venta, ¿no? Y bueno, simplemente que tengan más de una sola opción, sobre todo, y creo que el boca a boca es una buena opción para este punto. Comenta Gavichi, ¿qué opinan de los temazcales? ¿Cómo identificamos a los timadores? ¿Cómo identificamos a los estafadores espirituales? Ok, entonces, ¿algo que desees añadir, mi estimado John? Hay un apartado que espero que nos dé el tiempo al final que tiene que ver con una guía justamente de criterios para las personas que van a trabajar con una planta y tiene que ver con eso, ¿sí? Para ir un poco más ordenados. Ahora Claro. tengo un apartado que tiene que ver, vimos los problemas esenciales de concepto, hay problemas fácticos. Por un lado el tema de la depredación de los recursos, ¿sí? Cuando a veces yo veo que fomentamos tanto las ceremonias de ayahuasca de manera tan indiscriminada y fuera de un contexto medicinal, digo, puta, a veces para conseguir esa ayahuasca se requiere esperar 10 años de maduración de la planta, se requirieron recursos de personas adentrándose en la selva, 4 horas de caminata, 2 antes de lancha en río, tanto esfuerzo, tanto cuidado para un uso tan inconsciente, ¿sí? Eh, por otro lado, el tema del tráfico de plantas y de Sí, claro. medicinas, ¿sí? La tristeza que nos causa ver a veces camiones llenos de jicuris, por ejemplo, Ujú. cortados con raíz y todo, jicuris que no van a volver a crecer, ¿sí? Nunca van a volver a crecer ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la sobreexplotación que se está haciendo. Por eso hay algo en mí que me dice, cuidado, porque en cualquier momento hay un accidente para bajar los niveles de moda que hay respecto a estas prácticas. ¿Sí? En cualquier momento hay un accidente de donde salen los diarios, en ceremonia de ayahuasca, muere intoxicado, en cualquier momento puede pasar eso, ¿sí? Lógicamente accidentes hay un montón, por estas malas prácticas, violencias en ceremonias, gente que empeora después de las medicinas, ¿sí? Hay un montón de esos usos porque vamos a ver las causas un poco más adelante. Mucho tiene que ver con romper los linajes, mucho tiene que ver con depositar como el conocimiento solamente en una formación como oral,
¿sí? Y no formarse también técnicamente. Por eso cuando alguien preguntaba recién qué opinamos de los temazcales, hay cursos de temazcales, ¿sí? Que son muy buenos porque enseñan la parte técnica, ¿sí? Ujú. Enseñan, por ejemplo, un contexto de cuidado, un botiquín, el por Vale, qué me no encanta. utilizar gas para calentar las piernas. Entonces no depositamos todo en la tradición oral. Claro. Lógicamente uno no va a hacer un temazcalero porque hace un curso de temazcal con Yaoki. La idea es que siga todo el camino de la tradición, etcétera. Pero el curso con Yaoki nos da un sustento teórico muy importante. Eso que mencionas, John, se me hace súper garrafalmente interesante y muy destacable, porque generalmente nos quedamos con la visión de la tradición. Es que si esta persona no se formó con la tradición o no te formaste con la tradición, Uh -huh. eres inválido, no lo puedes hacer, no lo puedes trabajar, no lo puedes ofrecer como tal. Entonces, cuando, ojo, hay algo muy importante que hay que destacar, o sea, las comunidades indígenas, particularmente, por ejemplo, las que se han resguardado, como el caso de los huicholes o Wirraritari propiamente, como algunas comunidades del Amazonas, que lograron mantenerse vírgenes o semivírgenes del contacto con este fenómeno que vino del otro lado del charco, la colonización. Fueron estos acervos culturales que mantuvieron muchos conocimientos resguardados. Pero ojo, recordemos que el contexto en el que se desarrollaron estos conocimientos es muy diferente a nuestros tiempos contemporáneos, donde la información fluye garrafalmente, los cambios en tendencia son vertiginosos, la atención está a tope, hay más demanda de atención, la alimentación ha cambiado muy drásticamente, o sea, hay otros fenómenos que tenemos que sumar. Por lo tanto, también va a haber otros desarrollos, otros adelantos, por así llamarlo, tecnológicos, si es la palabra adecuada. Igual si quieres afinar el concepto, mi estimado John, la idea, afinarla, adelante, se han sumado a dar o a pulir este tipo de conocimientos ancestrales. Por ejemplo, no podríamos conocer cuál es un síndrome de serotonina, por qué está colapsando, por ejemplo, el sistema nervioso, estos fenómenos de cambio térmico, particularmente en el temazcal, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado, y compartiéndole a la compañera que nos pregunta qué opinas del temazcal, eh, hay que tener cuidado particularmente de los choques térmicos, porque generalmente cuando son temazcales muy calientes, eh, pegándole a los guerreros, si nos llegamos a exponer a temperaturas frías de un cambio vertiginoso a otro, por ejemplo, la llamada cubeta para cerrar los poros, la cubeta de agua fría, ojo, eso potencialmente puede abarcar un riesgo mortal por esta cuestión de cambio de choque térmico. Entonces, desgraciadamente ya ha habido personas que han fallecido por esas situaciones, pero ojo, en la tradición no está mal visto. ¿Por qué? Porque te fortalece, te hace fuerte. Sí, güey, pero la persona que así lo recibía, tal vez su forma de vida era diferente, tal vez vivía en la montaña, tal vez vivía en un entorno rural donde se despierta a las 5 de la mañana y se duerme a las 8 de la noche y hace mucho frío y eso lo fortalece. Pero ojo, nosotros como tal, en otro contexto, en un contexto más citadino, oye, pues ya no necesitamos cazar, ya no necesito, te decía un amigo, lo único que salgo a cazar pues, son las caguamas, ¿no? Nada más. Ya no, ya no nos exponemos a estos fenómenos tan rudos, por así llamarlo. Adelante, mi Así. querido John. No, y en este caso hay accidentes de todo tipo, por ejemplo, el uso del floripondio en un contexto de temazcal, por ejemplo, el floripondio tiene propiedades citotóxicas, ¿sí? Por Y supuesto. lo utilizan para agua de temazcal y representa un riesgo, pero tradicionalmente se utiliza el floripondio como una medicina. El tema es cuál es la pericia, porque es muy fácil que la dosis del floripondio pase de ser medicinal a que pase de ser veneno. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante con el caso de Tulum, ¿sí? Pero hay otros aspectos, por ejemplo, el tema de lo que es yo le llamé la ocupación de identidad originaria. Hay un Ok. documental que recomiendo mucho que vean que se llama Kumare. Y básicamente es de un joven que en Estados Unidos ve el aluvión de maestros espirituales de la India y dice, bueno, a ver cuán difícil es que yo me haga pasar por uno y engañe a la gente. Y es un Uh -huh. experimento social de la apropiación de la identidad que es muy buena.
¿sí? Entonces, hoy en día parece ser que también tenemos una idea de que, bueno, una persona tiene piel morena y es anciana, bueno, seguramente es un buen hombre medicina o una buena mujer medicina, ¿sí? Ujú. Y lo que encontramos es que hay muchas denuncias por parte de hombres y mujeres que realmente son servidores de medicina que acusan a personas de sus comunidades de no tener idea, pero ocupar el rol de hombres y mujeres medicinas y salir a vender lo que es legítimo de su herencia. ¿Sí? Ujú. Entonces, no es que alguien de la ciudad se apropie de una entidad shipiba, por ejemplo, no, alguien de la misma comunidad. Y encontramos también el caso del jicuri, dentro de todo lo que es el consejo de abuelos, a quienes autorizan a hacer marcame, impartir la medicina, que encontramos que internamente en las comunidades hay muchos problemas por eso. ¿Qué tal salió a la ciudad a dar medicina, pero no está avalado por el consejo y bla, bla, bla? Esos Sí, temas son muy claro. presentes. Al mismo tiempo que hay una paradoja, que es que hay muchos descendientes, ¿sí?, de comunidades originarias que no quieren dedicarse a la medicina. Justamente, de hecho, eso que mencionas también es un paradigma que se está viviendo hoy en día, porque, o sea, es decir, hay mucha crítica, por ejemplo, en redes sociales, en este sentido de no cumplir con esta imagen, propiamente recordemos que el ser humano es un ser que va a recibir y construir la realidad a partir de lo que observa, es algo muy común, y de hecho tiene argumentos interesantes evolutivamente, pero bueno. Al no coincidir esta imagen, propiamente es a este modelo molde del anciano que comparte medicina, moreno, de tez arrugada, así pachichi y con su indumentaria, se tiende a demeritar mucho el trabajo cuando hay algo que está sucediendo también en las comunidades y no muchos somos conscientes de ello. Pero bueno, en este caso, la misma gente, los mismos adultos jóvenes de las comunidades, ya no quieren aprender, ya no quieren seguirle la batuta a sus abuelos, a sus papás, con este cargo de hombres medicina, mujeres medicina, etcétera, porque quieren ir a estudiar a la ciudad, quieren vestirse de traje, quieren tener un carro, quieren gozar de la experiencia de la vida urbana y no nos ponemos a pensar, ¿quién soy yo para Ujú. quitarle ese derecho a esa persona que tiene igual todo el derecho que yo de decir, yo quiero aprender a esa gente, yo quiero aprender ese tipo de prácticas porque les encuentro sentido, ¿me explicó? Ujú. No, incluso también está la cuestión de que a veces los hijos dicen, no, bueno, hay que darle un marco más profesional a esto y se convierten como en Mm, administradores de empresa de un curandero y también se empieza a pervertir por ese lado y lo vimos en muchos okay. casos, no vamos a mencionar nombres en ese sentido, pero está muy presente eso. Entonces, hay una mezcla, es un tipo de mezclas también, ¿sí? El tema es con qué criterio lo hacemos. Pienso en ese caso, justo la vi que se conectó Mamakuna, que es mi maestra de Mm, Huachuma, y con ella yo lo he visto muy claro, como que me acuerdo de la primera vez que me dio las pautas para llevar adelante con ella una ceremonia de Huachuma, que es una gran medicina, es el equivalente al jicuri, pero de Sudamérica. Me habló de la botella de limón, ¿sí? Una botella con cítricos, como botiquín, listo, perfecto. Pero después, gracias al tener la posibilidad aquí en México de estudiar fitoquímica y medicina tradicional mexicana en el SAPIN con maestros científicos, entendí cómo los cítricos inhiben a los alcaloides, ¿sí? ¿Sí? Y cómo también los taninos los precipitan. Entonces, yo le doy de comer un durazno a una persona en un contexto de Huachuma, que tiene demasiado Huachuma y hay que bajar el efecto, posiblemente se lo suba. Si quiero bajárselo, utilizo justamente una fuente de cítricos para inhibir al alcaloide. claro. Esos conocimientos científicos son muy importantes que empiecen a penetrar en las prácticas tradicionales, porque de esa manera no simplemente nos quedamos con un conocimiento tradicional, sino empezamos a entender la lógica detrás de esos conocimientos, ¿sí? Claro. Pero después también hay una cuestión interesante que, además de lo que decíamos, la apropiación de identidad, hablamos que hoy en día existe la invención de identidad. En este mundo del marketing y la comunicación encontramos que hay manipulación mediática. Hace poco hubo un caso de abuso sexual por parte de un coach que habla de la autosanación aquí en México, y yo veía, pero ¿quién validó a esa persona? Y vemos que hay un aparato económico creando esa identidad. Lo vemos también, por ejemplo, hay un documental que salió hace poco, una serie documental en Netflix sobre Juan de Jesús, que fue un curandero muy importante de Brasil, que operaba milagros, pero abusó a 300 mujeres. Wow. Ni hablar de todos los abusos sexuales que hay en el marco precisamente de la ayahuasca, ¿sí?
Hace poco salió una chica, pueden buscar el testimonio, se llama Sina, que denunció a un ayahuasquero de Tarapoto, ¿sí? Por abuso sexual, ¿sí? Y hay muchos, pero muchos casos, ¿sí? ¿Qué es eso de esos problemas fácticos de los cuales hay que hablar? ¿Sí? Pero ¿por qué hay que hablar? Porque hay que depurar la comunidad, ¿sí? Porque esas cosas ensucian el concepto de la medicina, ¿sí? Ensucian las prácticas tradicionales. Eh, por otro lado, existe una desregularización del uso de estas prácticas tradicionales, ¿sí? Mm. Falta de marcos legales. Por un lado uno dice, afortunadamente no hay un marco legal porque a veces quienes imparten la ley tienen intereses un poco perversos que prohíben unas cosas, pero por otro lado son beneficiados por dinero del narcotráfico. Y decimos, bueno, ¿quién va a impartir la ley y va a prohibir una medicina ancestral? El mismo que por la espalda financia su campaña política con dinero de la venta de cocaína, ¿sí? Claro. Pero al mismo tiempo sí es importante regularizar estas prácticas para bajar los niveles de accidentes. Eh, por otro lado, existe una gran persecución a estas prácticas, ¿sí? Y es donde decimos, che, bueno, a la justicia le vale madre, en este caso le importa muy poco la Declaración Universal de Derechos de Libertad Religiosa o de Derechos Humanos de la ONU, de Sí, la es algo como Declaración, lo que ¿sí? pasó en Brasil con el Santo Daime, justamente. Así es, que tiene que ver con el resguardo de la libertad de conciencia, del desarrollo de la personalidad, la libertad religiosa. Y lo interesante es que para nosotros somos personas como del mundo blanco, por decir una manera, nos prohíben, ¿sí?, tener una creencia de origen amazónico, ¿sí?, porque no somos originarios de una comunidad, ¿sí?, de, pongámosle, 20.000 habitantes, pero nos fuerzan a encuadrarnos en creencias de origen semítico, que hay que Mm, cruzar el océano Atlántico. Es una locura. Entonces está bien que sea católico, que siga el Islam y demás, pero está mal que mi esquema de creencias siga los patrones, por ejemplo, de una comunidad peruana, una comunidad brasileña, que es de mi mismo continente incluso. ¿Sí? claro. ¿Cómo es esa incoherencia? Hay un punto también que tiene que ver con esto que es el separativismo irracional, ¿sí? En donde de repente las medicinas sagradas son la panacea y lo curan todo, lo hacen todo, ya murió la alopatía no sirve para nada más, empecemos a la transición, la psicología no sirve, y esa irracionalidad genera un conflicto muy grande porque a partir de ahí se dan muchos accidentes, donde yo no sé en qué momento derivar a una persona con un psicólogo, cómo interactuar con alguien de ese campo profesional. Justo que mi papá está conectado, tuvimos hace poco la oportunidad de hablar sobre un caso de una chica que tenía como un patrón psicótico, epilepsia del lóbulo izquierdo, tenía un cuadro esquizoafectivo muy complicado, y ante esos riesgos, lógicamente, yo tenía esa oportunidad de consultar a él y a la doctora Diosa Elena Vega también. Mm, Que no lo tenga, el médico tradicional necesita apoyarse en especialistas porque la ciencia no es mala, ¿sí? La ciencia, ujú, lógicamente, tiene los fines económicos, a la prevención, etcétera, pero la metodología científica nos da mucha seguridad para trabajar, ¿sí? Y por cuando en este supuesto. caso mi papá le pregunto, tengo este cuadro, ¿vos con qué lo tratarías? Me dice, a mí me sirvió mucho la licarbomazepina 800. Yo voy a la persona y le pregunto, ¿has tomado? Sí, ya probé todo. Ok, listo. No podemos ir por el lado del tratamiento neurológico. ¿Qué podemos encontrar en la medicina tradicional? Entonces, encontramos muchos errores producto del no trabajar de manera interdisciplinaria. Y ese separativismo no solamente está en el campo de la comunidad de la medicina ancestral, de caras hacia afuera, sino internamente también. Y algo que a mí me gusta pensar muchas veces es que las medicinas, el objetivo, la definición de medicina es todo aquel elemento que trae una solución. Mientras que la droga es todo aquello que trae un problema. Problemas económicos, familiares, de trabajo, de salud, etcétera. Pero lo cierto es que las plantas sagradas a veces son usadas de manera dañina. Entonces, ya no podemos decir que una ayahuasca mal usada es medicina. Claro. En que sea medicina la da la pericia en su uso, el conocimiento en su uso, el contexto acorde para que realice un efecto terapéutico positivo, ¿sí? Entonces, lo interesante es que a veces en el campo de la medicina tradicional o el chamanismo se atacan a las religiones tradicionales y demás, pero encontramos que las mismas prácticas modernas, la neoespiritualidad, opera como un sustituto de las religiones tradicionales, ¿sí? Pero ni siquiera tiene las disciplinas que tienen las religiones tradicionales. Entonces, fomentamos creencias que lejos de
contribuir a nuestra evolución individual y a un aumento de nuestra capacidad de servicio a la humanidad, terminan generando el efecto contrario. Terminan generando nuevas creencias, nuevo alimento para el ego, nuevo alimento para la personalidad. ¿Sí? Entonces, esto es un cuadro fáctico muy importante por el cual hay que empezar a hablar de estos temas con un poco más de profundidad. ¿Sí? Un momento, mi estimado John, vamos a leer comentarios que también comenta Hart MX, exacto, se demerita el trabajo que pueden hacer las plantas que se encuentran muy accesibles. Comenta Gabichi37, yo tomé una shanga con John y wow, sorprendida. Gab García Oficial, ¿qué opinas de mezclar varias plantas medicinales en una sola ceremonia? Ok, buena pregunta. Eugenia Padilla, ¿qué opinas de la guachumita? Ya hablamos un poquito de la guachumita. 6, Umiaraes, Pini, interesante charla, gracias. Casa Yarita Ita MX, acá en el territorio de Baja California Norte está habiendo depredación terrible de salvia apiana. Se ven camiones llenos y los hoyos en la tierra y las redes sociales vende y vende atados. Eso es otro tema, como se populariza el uso de una medicina, pues, ¿qué les decimos? Pero bueno, ya tenemos, ya estamos curados, ya estamos protegidos porque tenemos la salvia, ¿no? Gavichi 37, jajaja, Yanendra, hola Yane, ¿cómo estás? Qué fácil es morirse. Sí, bastante sencillo. Un momento. ¿Quién más? Ajá. Casa y Yaritaita, gracias por tocar el tema de los abusos, porque se ven desde con coaches, abuelas de la tradición y neochamanes, que así les llaman, es necesario alzar la voz para que se vayan depurando. ¿Qué opinan de la marihuana como medicina? Pregunta Juan José. Wow, son bastantes preguntas, mi estimado John. De hecho, ya están dando las 8 de la noche. Vamos a dar unos, ¿qué te parece, mi estimado John? ¿10 minutos, te parece? Vale. No, me quedan 4 páginas de apuntes. Los problemas de la comunidad de facilitadores, los problemas en el servicio para evitar la mortalidad temprana de los facilitadores y todo lo que tiene que ver con la inconsciencia a la hora de trabajar con la medicina. Mucho material, pero quisiera hablar de estas tres cosas que plantean. Por un lado, respecto a los abusos, recomiendo mucho meterse en la página del Instituto Chacruna, porque justamente tienen un manual destinado a reducir las posibilidades de abuso sexual en el contexto de ceremonias, ¿sí? Y también la Fundación Viva tiene un manual también de prácticas y usos de la ayahuasca, donde también tocan el tema de los abusos. La verdad son 2 manuales muy buenos. Por otro lado, el tema del uso medicinal de la marihuana, de vuelta, lo que decía Paracelso. Todo puede ser medicina o veneno dependiendo de su uso o de su dosificación. La marihuana es una gran medicina o puede ser una gran causa de problemas de la personalidad, de problemas cardiorrespiratorios, ¿sí? Claro. Vemos apegos tremendos a esa medicina, dependencias muy fuertes, pero también vemos casos de curación hoy en día que se está dando con los aceites, que son muy benéficos para cuadros epilépticos, entonces, dependiendo el uso, ¿sí? El tema de la mezcla de plantas. Hay un problema que no lo vamos a poder tocar ahora, quizás en la próxima vez que nos veamos, que tiene que ver con que los mismos facilitadores promueven el consumismo de las medicinas, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que te vende un paquete de ayahuasca, yanga, sapo, temazcal, cambó, todo junto, ¿sí? Entonces es la perversión del facilitador que lo que está buscando es vender productos y no ofrecer herramientas para la superación de alguna condición o una sintomatología de la persona. Por supuesto. Entonces, todo se puede mezclar, el tema es con qué criterio, con qué finalidad. ¿Sí? Se pueden hacer fórmulas de yanga con hongos, por ejemplo, para trabajar un tema de útero, ¿sí? Trabajando el espíritu de la madre, que es la yanga, y el espíritu de los niños, que son los hongos, pero ¿por qué lo haríamos si no fuera por ese motivo? ¿Sí? Entonces, el tema de las mezclas hay que tener cuidado, hay mezclas son riesgosas, ya lo sabemos con el tema de el DMT y la ufoteína, el uso de mezclar ayahuasca y bufo, que puede ser mortal, ¿sí? Pero lo cierto es que a veces se pueden tomar ciertos riesgos con criterio. El gran punto es por qué utilizar un recurso tan preciado como una medicina sagrada si es que no tenemos una necesidad.
y escaso también a veces. Así es. Entonces, ¿por qué vamos a caer en esa práctica inconsciente desnaturalizando su función medicinal? ¿Sí? Y ahí es donde nos damos cuenta que dependiendo de nuestra intención, esa medicina va a poder efectuar algún cambio en nosotros o no. ¿Sí? Si querés, Charlie, como yo no voy a llegar a tratar todos los temas que quedan pendientes, vamos a preguntas. ¿Sí? Sí, perfecto. De hecho, damas y caballeros, para todas las personas que se dieron el tiempo de conectarse con nosotros, eh, tengan por seguro, vamos a manejar una segunda parte. Hay muchos temas que están saliendo a raíz de esta charla, de esta mesa de charla debate. Vamos a hacer una segunda parte. Ahorita vamos a abocarnos a tratar las preguntas que hicieron para ir cerrando esta sesión. La siguiente probablemente sea la semana que entra, sin lugar a dudas. Ya estaremos definiendo el día. Ok, vamos a preguntas. HardMX, no, que no se acabe. Muchas gracias. Yanendra, una segunda parte, porfa. Sin lugar a dudas la vamos a gestionar. Xochitl M. San, ¿cuál medicina ancestral recomiendan para usarla por primera vez? Comenta Laura Antares, que haya segunda parte. Muchas gracias por la información. Saludos. Gracias a ti. Abner Luna, ¿pueden repetir los manuales, por favor? De hecho, esta misma pregunta nos la hacen 2 o 3 veces. Parte 2, pero sobre todo me parece que este tipo de charlas nos permite salir de la ignorancia y ser responsables y no solo culpar a los facilitadores. Algo interesante a destacar. Mavito, cacao y shanga se pueden mezclar. Y Alexandra Lucero termina hablando de la abuela. Ok, entonces, ¿algo que desees añadir, mi estimado John? Sí, los manuales los encuentran en Instituto Chacruna, ¿sí? Ahí está el manual de prevención de abusos, y en la Fundación Viva, que es una fundación de Colombia. Los descargan gratuitamente en PDF y la verdad es que son muy sintéticos y muy buenos. Todo facilitador debería leerlos y toda persona asistente a una ceremonia también debería hacerlo, por su cuidado personal, el cuidado de los demás, etc. Recordemos, en todos lugares hay depredadores sexuales, estafadores, personas con malas intenciones, en todos los terrenos. Por eso no hay que idealizar el terreno de las medicinas sagradas, ¿sí? Porque es muy fácil que en una posición de poder, aparente al menos, como puede ser el trabajo de una planta, el ser un guía ceremonial, es mucho más fácil la posibilidad de pervertirse. Respecto de qué medicina para iniciar, hay gente que no necesita medicinas. Por Si tú supuesto. puedes resolver tus temas sin medicina, resuélvelos tú misma. Adelante. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ceremonias de tambor. Justo este domingo tenemos en el Huerto Roma una de gran tambor. ¿Por qué exploramos eso? Pues yo una vez le dije a la ayahuasca, le dije, no puede ser que solamente las personas que tengan, ¿cuántos son? $75 pueden acceder a este trabajo. ¿Qué otras herramientas se pueden utilizar para abrir la conciencia a otros entendimientos? Me dijo, básicamente, güey, está lleno de herramientas. Solamente hay que esforzarse. Sí, pues es muy fácil pagar $75 y que una energía externa nos abra la conciencia. Pero puedes respirar, puedes hacer yoga, puedes hacer actividad deportiva al límite que vas a abrir la conciencia, ejercicios con música, y el tambor de alguna manera es una práctica para descubrir cómo no solamente es un acompañamiento musical para armonizar, sino que es una gran herramienta justamente para, de alguna manera, tarar a la mente y que se puedan empezar a colar otras ideas, otras imágenes. Entonces, mi recomendación es que pruebes todo lo que puede ser antes una planta. Desde mi punto de vista, la yanga es una gran medicina porque puede ser consumida sin tantos riesgos como la ayahuasca, tiene un espíritu familiar a la ayahuasca y es una medicina con un gran espectro terapéutico, ¿sí? Y respecto al, bueno, cacao yanga, la verdad es que nunca lo he hecho, nunca he tenido la motivación. El cacao por lo general lo utilizamos para temas femeninos, para depresiones muy efectiva, para problemas energéticos también, pero siendo de que en nuestro colectivo, por ejemplo, nadie da ceremonias o imparte una medicina para la cual no fue iniciado, no nos hemos topado, por ejemplo, con la tradición del cacao y tampoco somos de los que vemos un curso de dar ceremonia de cacao un fin de semana y es nuestra vía de conocimiento, eso, ¿sí? Maravilloso. Ok, añadiendo, finalmente para cerrar, damas y caballeros, ya estamos muy cerca de terminar. Comenta Saraís Shazant, en la combinación de medicinas no se permite una correcta integración para el trabajo de la medicina.
Fenry Ramírez, un saludo a ambos, especialmente a John, con quien yo he tenido oportunidad de asistir a sus hermosas ceremonias de tambor. Un fuerte abrazo, agradezco su intención de seguir iluminando el mundo, maravilloso. Yanendra comenta, esa ceremonia de tambor es asombrosa. Tatera, Johnny, ¿dónde y cuándo da ceremonias de sanación? Igualmente pueden estar atentos a su Instagram, Medicina Trascendental. Ahí sube toda la información de sus clases, bueno, sus ceremonias, sus sesiones propiamente. Juan José, si son medicinas sagradas y ayudan al despertar de conciencia, porque hay charlatanes que las usan, me parece contradictorio. Mavito, flores de Bach son una herramienta maravillosa. HeartMX, exacto, trabajar sin medicina implica más un esfuerzo personal que asistir a una ceremonia. Gab García Oficial, todo es medicina, gracias por compartir, me encantó el tema, muchas gracias, gracias. El Yao, se conecta Yao, saludos, Charlie John, ¿qué tal Yao? Y Rudanego, saludos Yao, saludos hermanos, se les extraña. Bueno, damas y caballeros. Déjame acotar esta última cosa. ¿Por qué los estafadores o gente con malas intenciones usa las medicinas? Porque hay que recordar que las medicinas son herramientas, ¿sí? Están más lejos de ser vías extáticas de conexión con Dios y más cerca de ser una práctica como llevar nuestro vehículo al mecánico, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que no es la primera vez en la historia de la humanidad que se utilizan sustancias para trabajar espiritualmente. El alcohol está presente en muchas tradiciones religiosas del mundo, la presencia del vino, la presencia de los hongos de la cebada en el esoterismo griego, por ejemplo, el tabaco, y todo tiende a degenerar. Lógicamente, nos tomamos una chela para embriagarnos, fumamos cigarros de nicotina de Marlboro Box, hacemos un desmadre con todas las herramientas que alguna vez fueron sagradas. El pulque mismo, que es una gran medicina de aquí de México. Eso. Es para la peda, ¿sí? Entonces, si esa tendencia se mantiene, que lo más probable es si no cambia la conciencia de nuestra sociedad, todo va a tender a una vía de la degradación. Entonces, vamos a ver cómo en las fiestas electrónicas se utiliza Shanga, por más que es una medicina joven, para la fiesta, se puede utilizar, encontramos lugares donde se hace mal uso, incluso en Perú, de la ayahuasca. La degeneración y el mal uso de las herramientas está a la orden del día, ¿sí? El tema es cómo justamente generar un contexto para intentar mejorar lo máximo posible esa degradación, ¿sí? Por supuesto. Eso es, tomando como conclusión de esta primera parte, damas y caballeros, muchísimas gracias por haberse conectado. Realmente para nosotros es muy importante. Este tema no es así como reciente, realmente es un tema que ya veníamos mascando desde hace mucho tiempo. Particularmente John Intiniski lleva ya bastante tiempo reflexionando referente a todos estos temas, y definitivamente la manera en cómo nos los ha presentado y la porción que hace falta tocar es una manera es una presentación muy organizada. Los contextos y conceptos que se presentan son muy claros. Entonces, pues, damas y caballeros, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Vamos a vernos la siguiente semana, vamos a manejar una segunda parte. El tema da para más, definitivamente, y sin lugar a dudas estaremos tocando otros temas que son muy interesantes. ¿Algo que desees añadir, mi estimado John, para cerrar? No, bueno, nos vemos la semana que viene porque la verdad tengo muchas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, las validaciones de maestros o la ausencia de maestros, la toxicidad dentro de la comunidad. Yo soy mi propio hermano. Sí, el ego del guía, ¿sí? La falta de transparencia, la manipulación por medio del marketing, cómo un guía se pervierte, los problemas también que tienen que ver con los peligros en el uso de la medicina que no podemos hablar, y toda la inconsciencia del que asiste a una medicina sin saber con quién va, a qué peligros nos exponemos, todo lo que tiene que ver con la fagocitación de energía de este contexto. Hay muchas cosas por las cuales hablar, así que bueno, ojalá nos reencontremos pronto, ¿sí? Claro que sí, mi estimado John. Pues muchísimas gracias, John, por haber aceptado la entrevista. Es muy importante difundir este tipo de información. Y pues, damas y caballeros, muchas gracias por conectarse. Nos estamos viendo para la próxima semana. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y nos vemos pronto la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos.